La paz de nuestro Señor Jesucristo, estimados hermanos y amigos, esté con cada uno de ustedes. Quería volver a dirigirme hacia ustedes en este día. Vamos a reflexionar lo que es el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versos del 12 al 16. El tema de este día tiene por nombre la misericordia de Dios para el enfermo. La leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lucas capítulo 5, versos 12 al 16. En aquel tiempo, estando Jesús en un poblado, llegó un leproso, y al ver a Jesús, se postró rostro en tierra, diciendo: Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. Y al momento desapareció la lepra. Entonces Jesús les ordenó que no lo dijeran a nadie, y añadió: ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió. Eso le servirá de testimonio. Y su fama se extendió más y más. La muchedumbre acudían a oírlo y a ser curado de sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Qué bueno, hermanos, que en este día podemos compartir siempre lo que es un tema muy importante sobre la misericordia de Dios para los enfermos. Hoy en esta ocasión nos encontramos con un enfermo de lepra. Hay que recordar algunos elementos importantes con respecto a esta enfermedad de la lepra. En el Antiguo Testamento, te invito también que a la par del Evangelio de San Lucas, capítulo 5, verso 12, también puedas visitar el libro de Levítico, uno de los primeros 5 libros de la Biblia. Ahí en el capítulo 13 y 14 podemos encontrar nosotros la magnitud de gravedad que representaba la enfermedad de la lepra en la persona. La lepra era una enfermedad, hermanos, muy contagiosa. Parece ser que la pudiéramos ahorita en este tiempo comparar un poco con lo que es el COVID, ¿verdad? Porque también en aquel tiempo, al examinar a las personas, y cuando el sacerdote, que en aquel tiempo también hacía las veces de doctor, dictaminaba que esa persona necesitaba ser recluida de la sociedad, pues se le marginaba por 7 días, según el estudio que le hicieran a esa. Era un tipo de llaga que salía en la piel, o úlceras como también se le llama. Pero quien tenía la decisión de darle libertad a la persona que se integre de nuevo a la comunidad o a la sociedad, a los quehaceres laborales, era el sacerdote. Por eso hoy también pudiéramos hablar que la misericordia de Dios se refleja a los humanos a través de sus ministros, llamados sacerdotes, o también, como le llaman otros, padres en la fe. Muchas personas sabemos que no entienden, que no creen, que no aceptan lo que es el trabajo, la personalidad o la autoridad que Dios mismo le dio al sacerdote desde el Antiguo Testamento. Repito, estoy mencionando Levítico
uno de los primeros 5 libros de la ley, del Pentateuco. No estoy hablando ni siquiera del Nuevo Testamento o libros proféticos. Estoy hablando del libro de la ley. Levítico es el libro de la ley que Dios le dio al pueblo de Israel, especialmente a los levitas, por Moisés, a través de Moisés. Entonces, como nosotros como católicos estamos más que seguros, hermanos, más que convencidos que no estamos equivocados cuando la iglesia nos habla que hay que acudir al sacerdote en los momentos de necesidad, en los momentos de enfermedad, en los momentos, hermanos, de la enfermedad del alma. Es decir, ¿qué es lo que ocasiona la enfermedad del alma a la persona? El pecado. De hecho, en el Antiguo Testamento también se llegó a pensar, porque estamos llegando casi a una vida parecida en el cristianismo al Antiguo Testamento. Es decir, que el que le daba esa lepra, esa enfermedad, era como una señal de maldición de Dios, según ellos, ¿verdad? Por los pecados. Por los pecados. Imaginémonos. Entonces, como ley de Moisés, era importante que entendiéramos cada uno de nosotros que no es pecado entonces que cada uno de nosotros podamos entender que cuando visitamos por enfermedad, especialmente del alma, es importante entender de que tenemos que acudir con fe en 2 aspectos. Fe en Dios, que es el que nos da la salud, que es el que nos perdona los pecados, pero que se sirve siempre del ser humano, y en este caso el ministerio sacerdotal. Hoy está diciendo que este hombre leproso, quizás la fe de él o la necesidad lo hace salir de su campamento, donde lo tenían quizás a lo mejor excluido, marginado. Entonces le estamos nosotros tratando de que logremos entender de que quien hace la obra del milagro, de la sanación, ciertamente es Dios, como dijo aquel, el que está arriba. Miremos o creámosle al que está arriba. Perfecto. Pero no podemos también nosotros marginar o excluir o tomar esta cuestión y meterla debajo de la gaveta, como quien dice, los sacerdotes no significan nada, no valen nada para Dios. Si no valiera nada para Dios, Jesús mismo, siendo Dios, no hubiera utilizado siempre ese elemento fundamental. Recordemos que Jesús no venía a abolir la ley, él mismo lo dijo, sino a darle su plenitud, su cumplimiento. Y parte de la plenitud del cumplimiento en este texto bíblico es que él no margina, no hace de menos al sacerdote. Entonces, entendamos cada uno de nosotros que el que hace el milagro, yo como católico, tú como católico, estamos claros que es Dios quien purifica, quien perdona incluso los pecados, independientemente de la gravedad, la magnitud del pecado feo, horrible o grande, es Dios. Pero el ministro o el sacerdote está ahí como un testigo, representando lo espiritual. Es bueno entonces, hermano, que entendamos nosotros que en la vida cristiana, en la vida de Dios, en la vida de la iglesia, cada uno de nosotros estamos llamados a buscar esa fuente donde emana la misericordia de Dios a través de la reconciliación, a través de que
el sacerdote nos devuelve la dignidad de hijos de Dios. Nos devuelve, eso quiere decir, devolvernos a la sociedad, devolvernos a la comunidad, que hablemos, que trabajemos, que nos movamos con libertad. Eso es Dios, pero que utiliza al ser humano. Entonces, hermanos, la humildad es un punto importante también para que nosotros logremos la misericordia de Dios. No podemos ir a Dios, no podemos ir al Santísimo Sacramento, no podemos ir al templo, no podemos ir, hermano, en este camino de perseverancia con orgullo, con espíritu de orgullo, un espíritu de soberbia, como decía el Papa Francisco, con una cara de limón, con una cara de funeral. Es decir, no con una fisonomía, identidad, con una alegría. Con eso tenemos que darnos a demostrar al público, a la sociedad, ¿verdad? Que nosotros necesitamos siempre de Él. Que nosotros siempre estamos necesitados de Dios. No podemos estar en la obra, en el camino de Dios, con ese orgullo, con esa soberbia. Y que no le quieras exigir a Dios sanación. Que no le quieras exigir a Dios, hermano, el perdón, la purificación. Lo voy a leer textualmente porque qué bonito como lo dice. Oye cómo le dice: Señor, si quieres puedes curarlo. Esa es la forma como la Iglesia Católica enseña al ser humano que vengamos a Dios, que busquemos a Dios, con esas palabras, con esa intención, con esa sencillez del corazón, con esa humildad en nuestro interior. Señor, si quieres, Dios lo puede hacer, correcto, claro que sí. Pero Él también va a observar, analizar en nosotros la forma, cómo llegamos a Él, de cómo lo buscamos a Él. Si con orgullo, con machismo, que porque yo soy fulano de tal, que porque yo soy sutano, el gran hombre de la comunidad, el gran predicador de la comunidad parroquial, el gran coordinador del sector, del ministerio. No podemos. Porque si vamos buscando a Dios de esa manera, no le vamos a sacar el milagro, no le vamos a sacar, a tocar el corazón misericordioso, si no vamos como llegó este hombre, con qué humildad. Señor, si tú quieres, puedes curarme. Él sabía que Jesús sí podía hacerlo. Sin embargo, llega con esas palabras tan sencillas y humildes. Y Jesús, que le responde: quiero, queda limpio, quiero. Jesús siempre está disponible para nosotros. Jesús siempre está disponible a perdonar. Jesús está siempre disponible, hermano, como yo siempre lo pongo como un ejemplo, como esta pequeña imagen, con los brazos abiertos, esperando que tú y yo vengamos a Él. A lo mejor quizá haya cansado de tanto desobedecerle, de tanto pecar, de tanto vivir una vida desordenada, una vida disoluta, una vida quizás inmoral. Y Jesús siempre estará esperando por nosotros con los brazos abiertos, dispuesto a perdonar, porque su misericordia es infinita, su misericordia es incontable, no se puede medir, no se puede calcular. Por eso dice una alabanza, ¿verdad? ¿Cómo es el amor de Dios? Y todos decimos: grande es el amor de Dios, con las manos en alto, más alto y más alto, que no se puede contar, que no se puede medir, que no se puede calcular. Cómo es de grande, de alto, incansable, incontable, inalcanzable.
sin límites el amor y la misericordia de Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios que vino a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Pero basta que nosotros seamos humildes y sencillos y lo busquemos. Basta que tú y yo seamos humildes y sencillos y vengamos a sus pies, ¿verdad? Y entonces también hay otro elemento para que no nos elevemos mucho. No dejemos que se nos suba hasta la cabeza la soberbia. Es la oración. Jesús nos enseña que Él tenía una relación íntima con su Padre Dios. Y después de hacer el milagro y después de dar la sanación a ese enfermo de lepra y enviarlo al sacerdote para que el sacerdote a su vez dictaminara y le dice: lleva la ofrenda que prescribió Moisés para ofrecer por tu purificación. Entonces, hermano, aquí nos habla que nosotros le ofrezcamos algo de nuestra vida a Dios. No riquezas, no millones, no oro ni plata. Porque estaba leyendo, estudiando Levítico 13 y 14, como les mencionaba, donde nos habla Dios desde la ley en el Levítico, cómo nosotros tenemos que acudir a Dios con acciones de gracias o por la purificación de nuestro pecado, como hoy le llamamos la confesión, es cumplir con la penitencia. Aquel tiempo cumplir con la penitencia también significaba llevar 2 tórtolas, 2 pichones, que era la ofrenda de sacrificio más humilde, más sencilla, más barata para los pobres. ¿Qué le puedes ofrecer tú al Señor? Ofrécele tu vida, ofrécele tus hijos, ofrécele tu salud, ofrécele tu enfermedad, ofrécele tus pecados, ofrécele tu alma, que es la que Dios pide de cada uno de nosotros. Bendiciones para cada uno de ustedes en este día. Espero que nos dejen ahí sus comentarios, ¿verdad? Que visiten nuestro canal de YouTube, Evangelizador Católico Marvin Corado. Te suscribas, toque la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando yo esté subiendo nuevos videos, como el de este día, que se llama La misericordia de Dios para el enfermo. Bendiciones.